Los mejores cuentos de terror. El monstruo maldito. Parte 2. Lo que puede suceder en un campo de avena silvestre. Apenas había amanecido cuando por fin abandonamos aquella casa. Íbamos cazando codornices, cada uno con su escopeta, y nos acompañaba un perro. Morgan comentó que la mejor zona estaba justo detrás de un cerro que me señaló, y lo cruzamos a través de un sendero rodeado de arbustos. En ese lado del terreno era muy llano y estaba cubierto totalmente de avena silvestre. Cuando logramos salir de la maleza, Morgan iba algunas yardas delante de mí. De pronto oímos muy cerca, a la derecha y enfrente, el ruido de un animal que se batía violentamente entre unos matorrales. «Es un ciervo», le dije. «Ojalá hubiésemos traído un rifle». Morgan, que ya se había detenido a examinar aquellos arbustos, no dijo una palabra, pero había cargado los 2 cañones de su escopeta y se disponía a disparar. Parecía un poco excitado y eso me sorprendió, ya que era famoso por su sangre fría, incluso en los momentos de repentino y próximo peligro. «Vamos», le dije, «no intentarás matar a un ciervo a base de perdigones, ¿verdad?». No me contestó. Pero al volverse hacia mí, pude ver su rostro y me quedé asustado por su expresión de angustia. Entonces me di cuenta de que ocurría algo serio. Y lo primero que me vino a la mente fue que nos habíamos encontrado con un oso. Me colgué la escopeta y caminé hacia donde estaba Morgan. Los arbustos ya no se movían y había cesado el ruido, pero mi amigo seguía observando a aquel lugar con máxima atención. «¿Pero qué pasa? ¿Qué diablos es ese bicho?», le pregunté. «Ese monstruo maldito», me contestó sin darse la vuelta. Su voz sonaba ronca y algo extraña, temblaba. Iba a comentar algo cuando me percaté de que la avena que había en torno a aquel lugar se estaba moviendo de una manera inexplicable. No soy capaz de describirlo. Era como si empujada por ráfagas de viento, no solamente oscilara, sino que además se tronchaba y ya no volvía a enderezarse. Y aquel extraño movimiento se acercaba poco a poco hasta nosotros. Aunque no recuerdo haber pasado miedo alguno, nunca me había afectado antes nada de una manera tan extraña como aquel fenómeno absurdo e inenarrable. Recuerdo, y lo menciono porque entonces me vino a la memoria, que cierta vez, mientras miraba distraídamente por una ventana, confundí un arbolito cercano con otros de un bosquecillo de árboles mucho más grandes y bastante más lejos. El primero parecía del mismo tamaño que el resto, pero estando definido más clara y acentuadamente en todos sus detalles, no presentaba armonía alguna con el resto, lo que fue un simple error de perspectiva. Me intranquilizó e incluso llegó a aterrorizarme. Tenemos tanta confianza en el perfecto funcionamiento de las leyes de la naturaleza que una suspensión aparente la vemos como una amenaza a nuestra seguridad, como un aviso de cualquier desgracia inconcebible. De la misma manera, al parecer, aquella agitación sin causa de la maleza y su aproximación lenta y constante me resultaron muy inquietantes. Mi compañero estaba realmente asustado. Apenas pude dar crédito a lo que veía
cuando se llevó la escopeta al hombro y vació los 2 cañones contra aquel cereal en movimiento. Y antes de que la humareda de la descarga desapareciese, pude oír un feroz grito, como el alarido de una bestia salvaje, y vi cómo Morgan arrojaba su escopeta y sin parar de correr huía de aquel lugar. En ese mismo momento me arrojó al suelo y el impacto de algo que el humo estaba ocultando, un ser blando y pesado que me embistió con una enorme fuerza. Cuando logré ponerme de nuevo en pie y pude recuperar mi escopeta que me habían arrebatado, oí a Morgan gritar como si estuviera agonizando. A sus gritos se unían feroces aullidos, parecidos a los que hacen 2 perros cuando pelean entre sí. Me incorporé con mucha dificultad, totalmente aterrorizado, y dirigí la vista hacia el lugar por el que mi amigo había desaparecido. Que Dios me libre de otro acontecimiento como aquel. Morgan se encontraba a apenas 30 yardas con una rodilla en tierra, la cabeza desencajada hacia atrás terriblemente, con su largo cabello revuelto y presa de tales convulsiones que sacudían todo su cuerpo. Su brazo derecho estaba levantado y, según pude contemplar, había perdido la mano, o al menos yo no la podía ver. El otro brazo había desaparecido. A veces, tal como ahora, puedo recordar aquella insólita escena. Apenas podía distinguir más que una parte de su cuerpo, como si éste hubiera sido borrado en parte. Ya sé que es algo extraño, pero no soy capaz de expresarlo de otra manera. Y al cambiar de posición, se volviera a apreciar en su totalidad otra vez. Todo debió ocurrir en escasos segundos, en los que Morgan adoptó todas las posturas posibles de luchador incansable que es derrotado por un peso y una fuerza superior. Solo lo podía ver a él, y no siempre con claridad. Gritaba y profería maldiciones acompañadas de furiosos rugidos, como nunca antes yo había oído salir de la garganta de ningún hombre o de ninguna bestia. Permanecí en pie sin saber qué hacer durante unos instantes, hasta que me decidí a tirar mi escopeta e ir en ayuda a mi amigo. Parecía que estaba sufriendo un ataque o una especie de síncope. Antes de llegar a su lado, vi cómo caía y quedaba inerte. Los ruidos ya habían cesado, pero pude volver a ver al extraño movimiento de la vena que se extendía desde la zona pisoteada alrededor del cuerpo de Morgan hasta los límites del bosque, con un sentimiento de terror como nunca jamás había experimentado. Solo cuando alcanzó los primeros árboles pude apartar la vista de aquel fenómeno tan extraordinario y miré a mi compañero. Estaba muerto,